hago desde pequeña, ¿verdad? Siempre nos hemos hecho esa pregunta, bueno, ¿de qué quisiera hacer cuando sea grande? Y por lo general, siempre las primeras decisiones han sido influenciados por nuestros primeros líderes, que son nuestros padres, ¿verdad? Esa era yo. Yo era influenciada por mi papá, por mi mamá, por mi abuela. Fueron mis primeros tres líderes. Y fueron líderes que tenían cierta manera de ver la vida totalmente distinta. Por lo general, yo recuerdo que cuando era pequeña siempre estuvo en mi ser doctora. Tenía la UCLA cerca, en toda la avenida. Yo vivo en Barquisimeto, tenía la UCLA, que es el decanato de medicina, y siempre quise ser doctora. Pero siempre había pero para ser médico tienes que tener una puntuación de 20 puntos. Entonces era como, bueno, esforzarme, mientras yo era niña, esforzarme para tener buenas calificaciones. Y yo no sé si a ti te ha pasado que has llegado a sentirte que eres la oveja negra de la familia. Yo vengo de una familia muy humilde. Vamos a decir que fui huérfana por 7 años. Los primeros 7 años de mi vida no tuve papá. Vivía con mi mamá, vivía con mi abuela y tuve una niñez que recuerdo, sí, iba a parques, pero también recuerdo no tener un regalo el 24 de diciembre de un niño Jesús. Usar unos zapaticos rojos rotos. Y hay una foto por allí donde me gradúo de preescolar para primaria con estos zapaticos rojos. Y yo sentía que era la oveja negra. ¿Por qué? Porque habían primos que lo tenían todos, habían unos primos que vivían en otras zonas y yo vivía con mi mamá, con mi abuela. Fui una niña, sí recuerdo, muy feliz, pero también tuve sueños reprimidos. Y yo no sé si tú te, te identificas con ese niño, si a lo mejor te identificas con tener sueños de pequeño que hoy dices, no, no, no los he cumplido. Si te dijeran que estás a 20 errores del éxito, ¿qué harías? A ver, ¿qué comentan? Si te dijeran hoy que estás a 20 errores del éxito, ¿qué harías? Estoy seguro que tú intentarías cometer los 20 errores rápidamente. Rápido, wow, son 20. Entonces mañana serían 20 días. Si cometo un error por día, mañana comienzo a cometer ese error. Y desde pequeña siempre recuerdo que cometer errores era algo fatal. Tienes que estudiar, tienes que ser profesional, te tienes que casar, no puedes salir mal en tus calificaciones, tienes que hacer esto, tienes que. Y el error era parte de un fracaso. Y cuando salgo de bachiller, ya conocía a mi padre. Para hacerte la historia larga, corta, mi madre vuelve con mi papá cuando yo tenía 7 años, se casan, tienen a mi hermana, su segunda hija, y yo comencé a ver en mi hermana lo que yo carecí por esos 7 años. Y fue como a ella sí le dan amor, ella sí tiene regalos de Navidad, y yo me enfoqué en ser la mejor estudiante. Recuerdo que fui una niña en toda su primaria y bachillerato con las mejores calificaciones. Cuando salgo de bachiller, igual, esa calificación no era la entrada a lo que yo quería. Quería estudiar criminalística. Recuerdo que la OXU me salió un cupo para Caracas, pero me dijeron, usted no se va, usted está muy pequeño, usted no se va para allá. Entonces fue bueno influenciarme por mi papá para estudiar una carrera que él decía que era la era de ese entonces, que era TCU en informática, la informática o la ingeniería.
Recuerdo que me inscribí en una universidad, el Politécnico Antonio José de Sucre, Barquisimeto, y saqué el título de TCU en informática, me gradué. Fue como, aquí está el título. Luego, influenciada por mi mamá, decía, hija, yo te veo como una militar, como una general, como una teniente coronel. Y recuerdo haberme postulado a la escuela de aviación. Duré 3 años en la escuela de aviación. Me vine de baja por solicitud, porque para mí fue vivir todo lo que se vive dentro de una escuela militar. No, no fue fácil. Y recuerdo que cuando solicité la baja y hice la llamada a Barquisimeto, lo primero que recibí fue, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir tus tíos? ¿Qué va a decir la gente? Y cuando llego a Barquisimeto me mantuvieron en casa encerrada como por 15 días. No, no salga, que algo hay que inventarse para decirle a la gente por qué te viniste. Y otra vez es recordar de que ese error era un fracaso y que quizás no era, el error era algo que te estaba preparando para el futuro. Estar en la escuela de aviación inculcó en mí el levantarme temprano, el ser disciplinada, el cumplir normas y reglas, el tener un orden. Aparte de lo mucho que viví, me dejó eh, una experiencia. Luego llegó mi abuela y me dice, hija, ¿por qué no estudias para ser aeromoza? Porque para ellos era como que tienes que estar en un avión, tienes que estar fuera. Y recuerdo irme a la escuela técnica de Aeromoza, ya al lado del aeropuerto. Me inscribí, compré el uniforme, nunca fui al primer día de clase. En ese entonces dije, yo no sirvo para esto, yo tengo que hacer algo distinto. Yo mejor me voy a estudiar derecho. Me inscribo en la Fermín Toro y comienzo a estudiar derecho. Luego de 3 años de derecho, conozco a quien hoy es mi esposo y la historia cambió completamente. En el 2014 comienzo a salir con Josué Castillo, quien es entrenador, personal trainer. Él comienza a ver habilidades y talentos en mí que yo no conocía. Me encantaba entrenar, era bailarina para ese entonces y él decía, yo te veo con otro potencial, yo te veo haciendo cosas mejores. Y recuerdo que influenciada por mi esposo, comencé a estudiar lo que hoy es mi profesión que amo, que es la nutrición. Nos casamos, tuvimos un emprendimiento, buscando las fotos, recordé que teníamos un programa de radio y que fue maravilloso. Imagínense a esos dos loquitos hablando en radio, por Radio Show 99.1 en Barquisimeto, de entrenamiento y de locuras. Y eh, fue un tiempo en el que seguíamos avanzando y recordé esta imagen y esta frase. Fíjate cómo a veces frases están en tu vida que son las que determinan, pueden determinar un futuro o un éxito. No se trata de donde estés, sino donde quieras llegar. Y recuerdo haciendo esta lámina hoy, digo, wow, qué increíble que pasamos por tantos lugares y capacitándome, seguía estudiando, tuve a mi hijo y seguí enfrascada en que yo tenía que tener un título. Y llegó el tiempo de luego crear nuevas
las habilidades empresaria Fusion, había algo en mí que decía que yo tenía que seguir estudiando, que yo tenía que tener otro título y que yo tenía que seguir colocando otro título en mi pared, porque eso estaba tan arraigado en mí de que para ser alguien en la vida yo tenía que mostrar un título. Y yo no sé si tú te identificas con esto. Esta frase llegó a mí gracias al libro La Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki y me hizo comprender que la teoría es sumamente necesaria, pero las habilidades, lo que tú vas a hacer con esa teoría, es lo que te va a hacer rico, hablando de dinero y hablando de un valor de libertad. Para el año 2021 decidí desarrollar esas habilidades siendo personal trainer, coach, cross trainer y nutricionista. Me voy a competir a la ciudad de Medellín en un Mister Olympia. Mucha gente dice, ¿y quedaste de algún lugar dentro de un top de 60 brasileras ya campeonas? No quedé dentro de un top, pero nada más con ir, prepararte 8 meses y ir y montarte en esa tarima al lado de todas esas campeonas, bicampeonas. Aquí donde estoy está Karen Ranocha, la campeona de ese día. Fue una de las experiencias más gratificantes que tú puedes decir, logré, lo logré, soy capaz. Para ese entonces, al regresar a Venezuela, gracias a mi desempeño, fui patrocinada por una marca americana de productos de suplementos deportivos. Eh, Regresamos en febrero y los primeros de marzo caemos en pandemia. Estar en el tope físico en el que me encontraba como una atleta fue muy difícil. Duré 6 meses en preparación física y usando los suplementos comencé a sufrir del sistema nervioso central. Comencé a sentir mal estreñimiento, todo el tiempo estaba irritada, tenía acné en el pecho y en que me hablaba, si no tenía la comida lista, me molestaba. Un día que él me dijo, basta, hasta aquí vas a consumir esos productos. Allí fue cuando conocí a Fusion. Conocí a Fusion en el 2022. Recuerdo que quien hoy es mi patrocinadora era mi alumna y 2 veces me comentó de los productos y yo muy, ay no, yo estoy patrocinada por una marca. Luego que pasó lo que viví, le escribí, le dije, ¿sabes qué? Me gustaría probar esa línea que estás publicando en tus estados de la desintoxicación y me gustaría conocer qué componentes traen. Este, y aquí fue la primera vez que ella me envía unos productos para conocerlo. Comienzo a leer los productos y así llega Fusion a mi vida. Fusion llega a mi vida en un momento en donde yo de, tomé una decisión y que de repente para otros era otro fracaso, pues, otro vida, pero lo que yo no sabía era que el resultado no iba a ser para conmigo. Sí hubo un resultado conmigo.
El resultado que hizo Fusion en mi vida fue una paciente con artritis por migración de biopolímero. Mi madre tenía un sobre cumpleaños, celebramos en un seguro social, en un hospital, porque los Ana, médicos. Ana, ¿Aló? ajá, se escucha cortado. Te dejamos de escuchar. ¿Y ahora? ¿Me escuchas? Ajá, sí, sí. Ok, ¿en dónde quedé? Bueno, estabas contando que tú habías tomado la decisión, pero ahí comenzamos a escuchar entrecortado. Ok, bueno, tomé la decisión de dejar los suplementos que estaba consumiendo y comenzar a darme una nueva oportunidad con estas bebidas. Y Fusion llegó a mi vida más que para darme un resultado a mí, fue a darle un resultado a mi familia. Este, la primera vez que vi el Golden Flex y leí sus componentes y estudié sus componentes como un potente antiinflamatorio, dije, esta es la oportunidad de darle algo distinto a mi madre que tiene un diagnóstico de espondiloartritis, factor reumatoideo positivo, síndrome de Ana por migración de biopolímero. Cada cumpleaños y un diciembre estábamos en un hospital porque ella, en vez de mejorar, eh, estaba cada vez peor. Y este es el testimonio prácticamente que hizo Fusion para mí, para yo decidir hacer este modelo de negocio. ¿Por qué Fusion? ¿Por qué elegí Fusion? Porque de todas las carreras que intenté estudiar, Fusion tiene algunas de las materias más importantes de los negocios de la vida real. Te ofrece una actitud triunfadora, te ofrece habilidades de liderazgo, te ofrece habilidades para comunicar, te ofrece habilidades para tratar a la gente, te ofrece cómo superar miedos personales, dudas y falta de confianza, cómo superar el miedo al rechazo, te ofrece habilidades para administrar el dinero, habilidades de inversión, habilidades para ser responsable, habilidades para administrar el tiempo, te ofrece cómo imponerte nuevas metas y te ofrece algo espectacular que es cómo prepararte para el éxito. Y por eso decidí, siendo nutricionista, dedicarme a Fusion como un modelo de negocio de manera profesional. ¿Qué hizo que lo viera de manera profesional? ¿Qué cambios trajo a mi vida cuando yo comencé a hacer fusion de manera profesional, cuando comencé a estudiar para ser una profesional en redes de mercadeo? Comencé a ver frutos, comencé a ver cambios e incluso en el comportamiento social de mi mamá. Comencé a disfrutar de mi familia, de mi hijo, de mi esposo. Comencé a viajar, comencé a crear equipo, comencé a relacionarme, comencé a nuevamente ilusionarme y creer en mí. En el 2025 disfruté de un espacio totalmente VIP y quiero decirte que estar en un espacio VIP no es por merecimiento, es un espacio que se gana por acciones diarias, esas acciones que te atreves a hacer aún en el error, aún cuando sientas que puedes cometer el error. Es lo que te permite estar en un espacio VIP donde puedes disfrutar de una mentoría de Margarita Pasos, de mis patrocinadoras, diamantes de la compañía en Venezuela. Y es lo que ganas cuando decides
hacer profesional este modelo de negocio. Comencé a vivir la experiencia de un maravilloso equipo, a servir con amor, a dar a otros y comencé a vivir que tú, de lo que tú aportes a los demás. Hoy gozo de un equipo maravilloso donde actualmente facturamos más de $8,000, un equipo donde si bien otros van, unos se caen, los levantamos, uno no resisten la presión, pero es un equipo que decide siempre apostar junto con mi esposo desde mi casa. Mi oficina la tengo en casa, después de muchos emprendimientos, porque Fusion es muy bondadoso, dando desde la comodidad de nuestra casa lo que es este modelo de negocio. Si hoy quisiera cerrarte con una frase, te puedo decir, es que si yo tuviera todo de nuevo desde el inicio para construir un negocio al estilo optaría desde ya, desde joven, por construir un negocio de network marketing. Es mi historia de éxito, es una historia que se sigue construyendo a través de muchos errores, es una historia que no se detiene acá, es una historia que te puedo decir, aquí el Señor nos trae y nos ha dicho, te sostengo, estás por el camino correcto, no sabemos si el futuro, mi equipo va a ser el mismo, voy a conocer personas nuevas, voy a viajar a otros países, a otras ciudades, a conquistar muchas personas, pero hoy tengo una visión totalmente de lo que es ser, que ser cuando sea grande. Hoy tengo una visión totalmente distinta que le inculco a mi hijo, eh, de, de poder potenciar sus habilidades, de no preocuparme por una puntuación, sino de desarrollar. Veo que es músico, entonces enfoco, "Bueno, vamos a hacer que sea el mejor músico y que puedas enseñar a otro. Este, Dios para el éxito. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Gracias, Ana. Ana. Gracias, Ana, hermoso. Gracias, Ana, por Gracias. todo. Gracias. Gracias, Ana. Estuviste fantástica.